Está en los ojos del consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros porque sé que Dios va a hablar a tu vida. Una vez más, dale compartir porque Dios tiene una palabra para ti en esta hora. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes, amada iglesia y hermanos que nos están acompañando en esta hora. Para nosotros, el Centro Cristiano Internacional, es un placer poder estar con ustedes, poder hablar de las cosas del Señor. Un saludo especial a cada uno de los que nos están acompañando en el área nuestra, en nuestra iglesia, pero en los diferentes países, primero en las iglesias hermanas en Perú, Nicaragua y Colombia, pero sabemos que en México, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en muchos países nos están viendo. Y para ustedes también está este saludo y nuestras bendiciones y esperar que Dios hoy hable a nuestras vidas. Yo los invito a que oremos antes de comenzar, poniendo este tiempo, no solamente el mío, sino el de todos ustedes, en manos del Señor. Que Dios deja que Dios hable y trabaje con tu vida. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que hoy tenemos de escucharte hablar, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor. Hemos separado este tiempo para que tú, Señor, trabajes con nosotros. En el nombre de Cristo te pido, Señor, que limpie los aires de cada hogar, de cada familia, donde estamos escuchando tu palabra, Señor, para que tú te manifiestes en poder y en que tu amor, que tu paz sea manifiesta en esos lugares, Señor, y que tú hables y que podamos sentir que tu presencia es real en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Antes de iniciar, yo quiero hacer dos preguntas para que medite las respuestas que tú darías a estas. Primero, ¿cuáles son las obras grandes que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué obras usted puede identificar que son las que Dios ha hecho en ti? Y segundo, ¿qué le ha estado pidiendo a Dios? ¿Y hace cuánto que se lo está pidiendo? Medite muy bien en esas dos preguntas. Si puede, tome nota, no solamente de estas preguntas, tome nota del mensaje, porque sé que Dios va a estar hablando. Amén. Y yo hoy los invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Cuando usted oye hablar de Hebreos 11, la mayoría ya estamos familiarizados. ¿De qué tema vamos a hablar? Del tema de la fe, ¿cierto? Pero entonces vamos a leer el versículo 6. Y la Biblia dice, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, aquí nos está hablando este versículo que la fe, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es el elemento fundamental de nuestra vida espiritual para andar con Dios. Nuestra fe es la sustancia energizante de nuestra vida espiritual. Y por eso dice, porque es necesario. Algo que es necesario es algo que no puede faltar. Que el que se acerca a Dios crea que le hay, que tú te estás acercando y que Dios está ahí. Que Dios está, y que Él va a galardonar porque tú le buscas a Él. Él te va a galardonar. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿no? El diccionario de la lengua española define la fe como el conjunto de creencias de una religión. Y yo cuando leí esto decía, pues simplemente es la doctrina de cada
religión. Yo no sé cuál es la doctrina que tú practicas. Nosotros como iglesia tenemos una doctrina fundamentada exclusivamente en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Esa es. Ahora, yendo más adelante, el diccionario bíblico la define como creer. Y dice que ambos conceptos no pueden estar separados. Creer y fe son dos cosas que se complementan. No son lo mismo, pero se complementan. Aunque creer más es un acto más racional. Usted cree que va a ser buen tiempo, usted cree que le va a ir bien este año, usted cree que sus hijos van a salir bien en las cosas que usted les dice. Eso es creer, eso no. Pero es más racional. Es tomar algo por cierto o veraz, pero puede ser cambiante. Ahora, la fe es más una virtud o un valor que se arraiga y que permanece en nuestras vidas. Entonces, la fe tiene que ser, como dice el Salmo 1, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esos árboles dice que nunca caen y que siempre darán fruto. Entonces, Dios nos está hablando que nuestra fe es lo que Él mira para saber cuánto le estamos creyendo y cuánto nosotros realmente le amamos a Él. Le buscamos a Él. Amén. Entonces yo hoy voy a estar hablando de hacerte una pregunta. ¿Tu fe agrada a Dios? La fe de que habla la Biblia es la que nos impulsa a creer en Dios y en su obra redentora de Jesús. Porque una cosa, yo le decía eso, nosotros creemos en que nos va a ir bien, creemos que nuestros hijos son juiciosos, creemos, pero la realidad de pronto es otra. Pero nuestra fe, lo que nos sostiene para poder confiar en Dios, es saber que Jesús hizo una obra por nosotros, que Dios nos amó y por eso entregó a su Hijo por nosotros. Eso en el mismo diccionario dice, esa es la fe salvadora. Entonces, nuestra fe está sentada como cristianos, nuestra fe debe estar cimentada en la obra de Cristo en nosotros, ¿no? Ahora, esa fe, dice que en Romanos 12 dice que conforme a la medida de fe que nos ha dado. Cada uno tiene una fe y todo el mundo, todas las personas en el mundo tienen una fe. El problema es cómo la usamos y para qué la usamos. Unos creen en Dios, otros creen en Buda, otros hay diferentes dioses para unos, ¿no? Y otros ni creen. Pero para no creer también necesitan fe. Arraigarse para decir es que no creo. Entonces la fe es fundamental. Ahora, cada uno alimenta su fe para hacerla crecer. Entonces el musulmán alimenta su fe leyendo el Corán y haciendo todo lo que en el Corán dice. El ateo se arraiga en creer y en pensar y a llenarse de razones por las cuales decir no, Dios no existe. Pero está trabajando su fe. ¿Nuestra fe en dónde está trabajando? Entonces yo le decía que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe para hacerla crecer. Por eso Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra fe va a crecer oyendo, leyendo, entendiendo
lo que la palabra de Dios. Eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Desde que yo nací en el Evangelio, he oído hablar de un hombre que me ha impactado y siempre lo busco y me acuerdo mucho. Se llama Moody. Fue un evangelista del siglo XIX. Moody fue un hombre que a los 17 años se convirtió. No quiero, si usted quiere, busque por Google quién fue. L.D. Moody, se escribe M-O-O-D-Y, ¿no? Creyó, pero cuenta la historia que él un día comenzó a fallarle a Dios. Y entonces le decía, Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Cuando leyó este versículo, dice que fue la rema para él cambiar su vida cristiana, su vida de fe. Porque dice, la fe es por el oír. Entonces dijo, ahora entiendo que lo que yo tengo que estar haciendo es oyendo constantemente, leyendo y practicando las cosas de Dios. Porque la fe, eso es lo que hace que mi fe crezca. ¿No? Entonces, la fe es el elemento que Dios mira en nosotros para ver qué efecto y qué respuesta le estamos dando a Él de acuerdo a lo que Él está trabajando en nosotros, si es que Él puede trabajar en nosotros. Y eso hace que o le agradamos o que diga, este hombre no tiene un corazón de fe, ¿no? Entonces, el primer punto de esta enseñanza, de esta prédica es, ¿estamos agradando a Dios con nuestra fe? Ahora el segundo punto, yo quiero que vayamos a Santiago 2, 14. Santiago 2, 14. Y dice la Biblia, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y mira que la fe está ligada a la salvación, aquí nos lo está diciendo. ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho tenemos nosotros diciendo que tenemos fe, pero no obramos en fe? ¿Podrá esa fe salvarnos? Nos hace esa pregunta. Y me impacta es porque sabe que hay fe que no obra. Sí, yo creo, pero creo como creo que está haciendo sol, ¿no? Pero tiene un efecto real en mi vida. Ahora, nuestra fe yo le decía, nuestra fe tiene que estar basada en la obra de Cristo. Y en 1 Corintios 15, 14 y 17, y no lo busquen, simplemente le voy a decir, habla de que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Tremendo. Yo no sé si usted sabía eso. La obra de Cristo es completa en nosotros. Él vino para morir, entregar su sangre por nosotros y resucitar para vencer. Y para esa victoria hacerla nuestra. Entonces, esa es la fe que Dios quiere que nosotros, en esa fe debe estar fundada. En esa obra, es que debe estar fundada nuestra fe. En la obra de Cristo en nosotros. Ahora, sigo con Santiago 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermano, Dios no quiere que nosotros simplemente digamos creemos y vivemos. No, Él quiere es que nosotros actuemos de acuerdo a lo que Él nos enseña, ¿no? Dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿cuál es lo que Dios quiere hoy enseñarnos?
Que nosotros tenemos es que actuar en fe, ver que puedo hacer algo y hacerlo creyendo que Dios va a bendecir, va a actuar. Porque si no, es muerta. Usted puede decir que cree en Dios, pero si ve a alguien en necesidad y no hace nada, está negando la obra de Dios. Entonces, voy a seguir y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí nos está inquietando a que tenemos que trabajar de acuerdo a lo que Dios nos muestra para actuar y ese a diario vivir. ¿Tú crees en que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocieron a Dios mejor que nosotros. Pero se apartaron, hermano. Entonces, de pronto, la fe de ellos es más fuerte que la nuestra. Pero tiemblan, no le obedecen, no están dispuestos a obedecerles. No fue justificada por las obras, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Cómo así que Abraham es nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, lo toqué la anterior prédica cuando hicimos el culto de primicias, que Dios le pidió a Abraham, ofréceme a tu hijo. O sea, esas son las obras que Dios quiere. Cuánto tú escuchas a Dios y cuánto tú le obedeces de lo que Él te dice. Ahora, Dios no te va a pedir a tu Isaac cuando tú no le obedeces ni siquiera a orar a diario, a leer la Biblia a diario, a meditar en lo que Dios te habla. En la medida que tú muestres que crees en Dios y obras en esa fe, Dios te va llevando a niveles más grandes de fe y te va a pedir cosas más fuertes. Abraham no le pidió al hijo, no, ya llevaba 40 años de estar andando con Dios, pero siguiéndolo, creyéndole. Y ahorita ¿no? Y por eso él, cuando Dios le pidió a su hijo, él no dudó. Le dijo, pues si tú me lo pides, Señor, yo sé que tú no me lo vas a quitar, tú vas a mirar. Y dice que él perfeccionó su fe andando, actuando. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿En ti se cumple esa escritura? ¿Tú le crees a Dios? Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tremendo. Porque Dios, en la medida que tú le obedeces y actúas y andas creyendo lo que Él te dice, entonces tu fe está obrando y Él está mirando esa fe y Él se va acercando más a ti. Abraham lo pudo llamar su amigo. Y le creyó, porque le creyó y él actuó en fe. Vosotros veis, dice el versículo 24, nos está hablando a ti y a mí. Pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí habla de justificado, no de salvado. Dios nos salva por nuestro acto de fe, de creer en la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero nos va a justificar el día que todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Y algo que va a justificar mucho lo que hicimos, porque todos somos pecadores, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, pero lo que va a ayudar y va a justificar
todo lo malo que hemos hecho es esas obras de fe, de creerle a Dios, de actuar en fe. Y dice, eso es lo que Dios quiere, que el hombre es justificado por sus obras y no solo por la fe. Yo le voy a dar un testimonio pequeño para que entienda por qué le estoy hablando de esto. Cuando nosotros llegamos con mi familia a los pies del Señor, nos enseñaron en la iglesia es una iglesia poderosa que forma discípulos que están en todo el mundo. Es una iglesia que está en más de 58 países del mundo, porque le creen a Dios. Nos enseñaron que ser discípulo era aprender y practicar las obras que Jesús hizo en su vida ministerial y actuar en fe. Desde que él inició su ministerio, fue llamando a sus discípulos. Él no actuó solo. Lean los evangelios y se da cuenta que eso hizo que él no comenzó a hacer su obra, él comenzó a trabajar para mostrar las obras que él tenía que hacer, para completar la obra que él tenía que hacer. Entonces, los llamó para que lo siguieran y enseñarles cómo enseñarle a ser sus discípulos, a seguirlo, a que confiaran en él. Jesús predicaba, pero no predicaba solamente en el templo. Él andaba por las provincias, por las ciudades y predicaba. El ejemplo más grande, el Sermón del Monte, hermano, Mateo capítulos 5 al 7, léalo, es un tremendo sermón. Él oraba, pero le mostraba a sus discípulos su compromiso de oración. Y ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, todo eso son prácticas. Todo esto son prácticas que nosotros queremos que usted aprenda y lo haga. No solamente que diga, ay, ya sé, sino cuánto lo está haciendo. Sanaba a los enfermos y les dio autoridad de orar por los enfermos y sanarlos. Y esa autoridad no la tenemos nosotros. Si tú estás escuchando esto, sabes que si tu fe la activas, tú puedes orar por los enfermos y no es que es la oración tuya la que usa Dios para sanar a ese enfermo. ¿No? Liberaba espíritus inmundos que atormentaba a la gente. Y también les enseñó a liberar. Cubría necesidades, las necesidades más apremiantes de la gente cuando andaba. Los alimentó y les enseñó a sus discípulos a tener fe para alimentar multitudes. Les daba consuelo y paz. Y sobre todo, amor. Entonces, esas son obras de fe, hermano. ¿Cuánto amor tienes tú para mirar a tus compañeros, a tus vecinos, a tus mismos familiares? ¿Cuántas obras de fe tú estás obrando para eso? Hermano, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras, dice la Biblia. Entonces Dios quiere es que tú y yo aprendamos a andar en fe, haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Y el tercer punto, para ir más adelante, en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. O sea, nosotros como cristianos no podemos dejar la fe por ninguna. Así, tú andas con tu vista, hermano, si tú no andas mirando lo que te puedes caer, sufres accidentes, ¿cierto? Entonces, la vista es importante para andar. Pero el Señor nos dice, no andas solamente con tu vista, mira más allá de lo que tus ojos ven. Mira con fe las cosas que yo te muestro. Porque te voy a estar mostrando cosas para que actúes
para que obres en fe. Eso es lo que está diciendo este versículo. Aunque es fácil de decir, es difícil de practicar. Ahora, la fe, la Biblia nos está mandando a andar en fe. ¿Qué significa andar en fe? Es no movernos por lo que el mundo nos está mostrando, hermano, sino poder trasladarnos al reino que Dios ya quiere poner en nosotros y que nos está dando y nos está mostrando, y activarlo a diario, hermano. A mí me enseñaron en esa iglesia que mi vida cristiana no la vivía en la iglesia, la vivía en mi diario vivir. En cómo yo trataba a mis familias, a mis hijos, a mis esposas, a mis hermanos, a mi familia, a mis compañeros, a todo el mundo. En cómo yo hacía que ellos vieran que yo tenía a un Dios que todo lo puede. Es eso, hermano. Y yo te estoy inquietando a que andes en fe, que lo primero que tienes que hacer cuando abres tus ojos, así como los abres para ver, abra tu fe para andar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros andemos más por la fe que por lo que el mundo nos quiere mostrar. Hermano, a mí me impacta. A mí me enseñaron a ser un hombre de fe, y yo lo he dicho aquí varias veces. Yo oro por los enfermos. Cada vez que me dicen que ore por alguien, oro. Y le digo, no, alguien me está diciendo, digo, venga y oramos. Porque la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en pedirle algo, y tú me estás pidiendo que oremos, venga y le pedimos a Dios, porque no soy yo, es la oración. Entonces oro, pero con fe, creyendo que Dios está orando. Yo creo que lo que dice Isaías 53, versículo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, Él ya pagó el precio de cada enfermedad en la cruz. Entonces esa enfermedad no tiene por qué reinar en nuestros cuerpos, ni en el cuerpo de nadie. Entonces yo oro confiando que Dios va a cancelar esa enfermedad, porque el mundo le puso esa enfermedad a esa persona, pero Dios es más poderoso que el mundo. Y yo te estoy inquietando a que actives esa fe para que vayas cuando te piden que ore con fe, creyendo, y dígale a esa persona, ven, porque ahí va a activar la fe de otro. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a andar en fe. Hoy, a partir de hoy, hermano, no deje su fe guardada. Úsela. Actívela, trabaje con ella y mire cómo crece su fe. Mire cómo la fe crece. Moody decía, desde el día que entendí este versículo, me meto con Dios todos los días, leo, oro, escucho palabra, pero también activo todo lo que Él me enseña. Y mi fe nunca ha cesado. Nunca, siempre la veo crecer. Entonces todos nosotros tenemos que hacer crecer nuestra fe, porque un trabajo del enemigo es secar la fe. Entonces, no podemos, Dios quiere que nosotros vivamos en su reino, no en el mundo. ¿Cuánto estás viviendo tú en el reino de Dios y cuánto estamos viviendo en el mundo que nos rodea? ¿Cuántos todavía hoy están más preocupados por el virus y el COVID y todo eso y no le creen a Dios? Yo le creo, yo me cuido porque el mundo me puede dañar. Ay, yo vivo con tapabocas, me baño las manos, vivo protegiéndome. Pero lo primero que actúo, sé que Dios me protege. Yo le digo, Señor, yo sé que, porque cuánta gente ha sido contagiada sin siquiera, aún estando en su casa, porque se lo llevaron ahí. Pero digo, es que, Señor, tú eres mi escudo.
Tú eres mi protector. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Mi morada no es mi casa, es mi cuerpo. Y es también mi casa. Y ese es el cuerpo de mi... Entonces, yo creo en eso. Y declaro que Dios no va a tocar a nadie. Y oro por todos los miembros de esta iglesia para que Dios los cubre y los protege. Y aún si los ha tocado, creo que Dios los va a sanar. Y hasta ahora, lamentablemente, una sola persona se ha muerto, que fue un discípulo que participaba en mi ministerio, Cornelio. Y aún lo lloro, me da tristeza, me da pesar. ¿Sabe por qué? Porque él no nos dijo. Yo supe, me enteré, el día que se murió, de que estaba contagiado. Si él habla, nosotros activamos nuestra fe y la oración nuestra, la oración de toda una iglesia sana. Usted tiene que orar todos los días, no solamente por usted, por cada uno de su familia, de esta iglesia. Yo no sé, Dios lo va a guiar. ¿Por quién tiene que orar? Eso es actuar por fe. Eso es andar en fe, hermano. Yo no vivo con temores. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo, al Dios que honro. Y no sé si algún día, si a mí algún día Dios me contagia de este virus, no lo estoy, yo sé que Él me va a cuidar. Y si es su propósito usar ese virus para llevarme a su presencia, estoy preparado. Estoy preparado. Pero no ando con ningún temor. Eso es lo que yo quiero hacerles ver. Muéstrame tus obras de fe. Dios nos está pidiendo que andemos en fe, creyendo, hermano. Pero también andar en fe es haciendo lo que el mundo nos dice, no lo que el mundo, la ciencia nos pide que para cubrirnos, para cuidarnos, para... Yo estoy preparado para vacunarme. Lo hago en fe. De que no solamente es esa vacuna, sino que Dios va a potenciar esa vacuna. ¿Para qué? Inmunizarme y no ser una fuente de contagio para otros. Porque eso es lo que pasa con este virus. Que me contagia a mí, inmediatamente me contagia, yo soy fuente de contagio para otros. Entonces yo actúo en fe, creo en todas las cosas que Dios me dice, pero también me cuido de no darle pie al diablo. Amén. Ahora, voy a hablar, hablamos en Romanos 4:18, porque hablábamos que Abraham fue el padre de la fe. Y en Romanos 4, léanse Romanos 4, ojalá todo el capítulo, pero léanse, yo no tengo tiempo, por el tiempo no puedo, pero Romanos 4:18 dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a leer y después lo explico. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, ¿qué nos está hablando el versículo 18? Que él creyó en esperanza contra esperanza. El mundo y la realidad era que él ya a esa edad y la edad de Sara, y aparte de eso la esterilidad que Sara tuvo toda su vida, era imposible tener un hijo. Pero cuando Dios le dijo que él le daría ese hijo, él creyó, dice la Biblia. No, con la esperanza de Dios, él se aferró a lo que Dios le habló y no la esperanza que el mundo le estaba mostrando. Por eso es esperanza de lo que Dios me dice contra la esperanza de lo que el mundo me quiere decir. Eso es lo que está diciendo ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Y dice el versículo 20,
tampoco dudó por incredulidad. La duda es incredulidad. Y dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Hermano, cuando tú le estés hablando a Dios, cuando tú ores, cuando tú leas la Biblia y Dios te hable algo y tú sientas que eso es una palabra de Dios para ti, tómala, porque esa es una palabra rema para tu vida, ¿no? Y eso va a fortalecer tu fe. Y cada vez que el enemigo te muestre que no, diga, sáquele esa palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, le dijo Jesús a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú tienes que llenarte de esa palabra, porque eso fortalece nuestra fe. Dando gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que glorifica a Dios? La fe. La fe en lo que Él nos habla, lo que está escrito. Yo lo tomo, Señor, yo lo creo, yo lo practico. Eso es andar en fe y no por vista. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Hasta dónde llega tu Dios? ¿Hasta dónde ha llegado tu Dios? Por eso la pregunta que te hice al comienzo, que ahorita al final ¿cuáles son las grandes obras que Dios ha hecho en ti? Porque eso es lo que fortalece nuestra fe. Lo que Dios hace en mí. Hermano, si yo tuviera tiempo, yo le hablaría todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de muchas otras gente, porque le he creído a Dios. Hermano, le voy a dar un pequeño testimonio, porque todavía tengo un poco de tiempo. Me asignaron a que yo guiara un grupo de intercesión todas las noches de 10 a 12 de la noche, cuando comenzó la pandemia. Ese grupo todavía está activo. Ese grupo ha orado por mucha gente de todas partes. Y hemos oído testimonios poderosos. Un día, una hermana nos pidió que oráramos por un señor que tenía un problema grave en su hogar. Su esposa tenían dos hijitas pequeñas y otra en su país de 16 años. Y esta mujer se fue de la casa para irse con otro hombre. Y nos pidió que oráramos porque este hombre no sabía qué hacer. Y yo me puse a orar y a pedirle a Dios, Señor, ten misericordia y ten piedad de esta gente. Y no solamente por él, por sus niñas, Señor. Por sus niñas. Y de pronto el Señor me inquietó a decirle a la hermana que puso ese texto que si era posible que yo pudiera hablar con él. Yo, cuando Dios me dice algo, actúo. Y le dije, hermana, ¿qué posibilidad hay que yo pueda hablar con él? ¿Tú crees que lo podemos hacer? Dijo, pues voy a preguntarle. Entonces, conclusión para no demorarme. Algún día, como a los 3, 4 días, él me dijo que sí y hablé con él. Y me contó toda la historia. Llevaban todo el tiempo viviendo una vida de desorden, de infidelidades, de ambas partes. Es la última, antes de tener su última hija, ella ya había hecho eso mismo, se había ido con otro hombre. Y él cuando volvió la hizo volver. Le dijo, ¿sabe qué? Tengamos otra hija, porque dijo que así era como iba a hacer que ella no se volviera a ir. Y yo decía, pero ¿cómo vas a creer? Si tienes es que tú la amas. No, yo pues realmente me gusta y todo eso, pero yo amor no siento por ella. Lo que pasa es que la mamá de mis hijas. Y pues precisamente, hermano, tienes que trabajar. ¿Y qué quieres? Si Dios te dijera qué quieres, no, que ella vuelva. ¿Y qué vas a hacer el día que vuelva? ¿Vas a tener otro hijo? Poner en orden tu vida.
Porque tu vida ha sido desordenada, la vida de ustedes dos ha sido desordenada desde que comenzó y no se han preocupado en poner en orden su vida. ¿Usted le ha hablado de matrimonio? ¿Usted estaría dispuesto con ella? Si Dios se la regresa, ¿estaría dispuesto a casarte con ella? ¿Estarías dispuesto a perdonarla y no hacer que eso sea una carga para que toda la vida vivan en peleas? Dijo, pues si vuelve, yo creo que sí. Y dije, pues oremos. Primero yo voy a orar para que Dios te guíe a ti, no para que haga lo que yo creo, sino que Dios sea guiándolos y poniendo. A mí ¿sabe por qué estoy orando por ti? No por ti, por tus niñas. Al cabo de un tiempo seguí orando, estuvimos hablando. Como a los 2 meses, un día me llamó, me mandó un texto y dijo, yo quiero hablar con usted, ¿puedo llamarlo? Le dije, claro, llámeme. Y me llamó, me dice, ella volvió. Y dijo que me perdonara, la perdonara, y que ella quería seguir cuidando y compartiendo conmigo la vida. Y yo le puse la condición que si era así, que viniera, o si no, que no. Y le dije, pero ya hemos hablado, ¿tú qué piensas? ¿Vas a seguir igual que todas las veces? Siguiendo tú por tu lado, ella por ella, y solamente teniendo relaciones sexuales. O tú vas a poner en orden tu vida y vas a ayudar que ella ordene su vida. Yo te inquieto a que hables de eso y que definas realmente qué es lo que van a hacer para que tu vida, la vida de ustedes, tenga realmente un soporte de éxito. Ellos me decía el testimonio que ella era cristiana de nacimiento. No, ella conoce de Dios, pero cristiana no es. Y tú, dijo, yo soy cristiano por ella. Y asistíamos a una iglesia, pero tú no eres cristiano. Y eso es algo que yo te quiero, aprovecho esto para hacerte ver, que cristiano no es el que va a una iglesia, ni el que le gusta oír la palabra de Dios, es el que obra. Es el que obra. Para no demorarme más, el testimonio es que ellos se casaron, hermano. Era un hombre que tenía un empleo bueno, era realtor. Pero no tenían casa, vivían en arriendo, entonces pues ponga en orden su vida, hermano. Cómprese una casa, a usted le queda muy fácil comprarse una casa. Ofrézcale algo y muéstrale que realmente usted quiere rehacer una vida buena, bien, para vivir bien con ella. Hoy están casados, ya compraron su casa, están edificando su nueva vida. ¿Sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, porque Dios es el que obró. Yo simplemente fui el instrumento. Pero si no soy sensible, siquiera decirle a la hermana, ¿será que puedo hablar con él? No. Entonces, es eso, hermano. Usted tiene que ser sensible en las pequeñas cosas para que Dios obre en las grandes cosas. Ese es el punto que le quiero decir. Por eso Abraham fue el padre de la fe, porque lo llamó a los 75 años, Génesis 12, y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, deje todo, y coja solamente a tu mujer y sal, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y creyó Abraham, y salió Abraham, como Dios le dijo. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? ¿Y cuántas cosas tú le obedeces? La fe es obediencia, hermano. La fe es creer y actuar. Eso es lo que Dios quiere. Esas son las obras de fe que Dios quiere. Que Él nos hable y nosotros le digamos, heme aquí. Como le decía Abraham, heme aquí. A ser sensible a las cosas de Dios. A no dejar que
la palabra de Dios no resbale, sino actúe y penetre en nuestras vidas. Dice, porque no dudó por la incredulidad. O sea, él sabía que físicamente él no podía ser el padre, ni su esposa podía, pero le creyó a Dios. Y dice que se fortaleció y estaba plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Ese es el Dios que yo te estoy predicando hoy. Yo estoy plenamente convencido que lo que está escrito en su palabra, si yo lo creo y si es la voluntad de Dios, va a pasar en mi vida y va a pasar en la vida de muchas personas. Eso es fe, esa es la fe que Dios quiere. Una fe que crea y actúe. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada. Y aquí viene, sino también con respecto a nosotros. Nos está incluyendo. Él quiere que nosotros, así como actuó Abraham, nosotros actuemos en fe. A quien nos ha de ser contada. Y esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La base de nuestra fe es eso, subraye eso, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esa es la base de nuestra fe. Ese es el Dios que yo creo, que entregó a su Hijo por amor a mí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación de nuestros pecados está en Cristo. Él los limpia, Él los borra. Hermano, entonces a mí me impacta Abraham porque realmente es el padre de la fe. Porque él no tenía una Biblia. Yo no sé cómo le hablaría a Dios. Pero le creyó y echó a andar. Y duró 25 años creyéndole. Y no fue que fuera tan obediente, porque le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y salió con un sobrino que se llamó Lot. Pero a ese sobrino, a causa de la obediencia de Abraham, Dios lo bendijo. Lea la Biblia, Génesis 3, 12 al 15 más o menos, está toda esa historia. De Lot también. Y Lot fue próspero, pero no, ahí no habla nada que había hecho Lot para ser próspero. Fue próspero porque andaba con Dios, con Abraham. Hermano, muchos de nosotros vamos a ser, créame que si usted anda en fe, usted va a llevar la prosperidad a otro, a su familia, a otros. No dude que Dios ande en fe y Dios obedézcale a Dios y Dios va a bendecir a otros de tu familia. Lot fue bendecido por Abraham, porque le creyó a Dios. Y llegó un momento en que fue tanta la bendición que tenía Lot, que decían que no podían convivir los pastores de Lot con los pastores de Abraham, porque eran mucho lo que tenían, mucho ganado. Y entonces Abraham le dijo, ¿sabe qué, Lot? Abrámonos, escoge tú para dónde quieres coger la tierra. Yo cojo, él le dio a escoger, él escogió lo que él creyó que era mejor, andó por vista. Dijo, no, pues yo cojo lo mejor. Fran le dijo, listo, cójalo, no hay problema. Yo sigo para el otro lado para que no haya problema. Y Lot, poco a poco, dice que fue extendiendo sus carpas hacia Sodoma, hacia el pecado. Y poco a poco así nos pasa a algunos, cuando dejamos que la fe actúe en nosotros, que nosotros descuidamos las cosas de Dios en nuestra vida. Poco a poco tendemos nuestras tiendas hacia el pecado, hacia Sodoma.
Y mire ¿qué resultó de Lot? ¿Cómo murió Lot? ¿Qué le pasó a la familia de Lot? Fue y se metió en Sodoma. Yo no sé cómo hizo para meterse con todo el ganado que tenía. Yo creo que lo dejó por ahí y dijo, no, ahora me voy a meter ahí. Y así somos, así son las decisiones del mundo, hermano. No importa, allá yo sé que voy a recuperar todo lo que tengo. Y, hermano, el mismo Dios le advirtió a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y él intercedió por su sobrino. Y Dios no lo consumió por amor a Abraham. Créame que nuestra fe ayuda a que otros de nuestra familia no sean consumidos porque nosotros los sostenemos en fe. Entonces, Abraham le clamó a Dios, y usted conoce la historia, y si no la conoce, léala. Dice, y si hubiere 50 justos en Sodoma, ¿la vas a destruir por eso? Y dijo, no, bueno, no la destruiré. Entonces, si hubiera 40, porque dijo, uy, es que qué tal que no hayan 5. Y llegó hasta 10, y le dijo, no la destruiré por esos 10. Pero ¿sabe qué? No había ni 10, ni la familia de Lot, ¿sabe que en Hebreos dice que el justo Lot, yo no sé qué tan justo era? Era un justo sin fe. Y así andan muchos. Andan con la fe de otros, no con la de ellos. Entonces, Lot murió. Se murió su esposa, se murió murió la esposa, se convirtió en estatua de sal, porque no le obedecía ni siquiera. Sus hijas adulteraron, hicieron incesto con Lot. O sea, ¿cuál era la justicia? ¿Qué era lo que Dios les enseñaba y guiaba a ellos? ¿Cuál era el Dios de Lot? ¿Y por qué no influenció ese Dios de Lot en la familia de él para que no pasara todo esto? Y eso es lo que pasa en este mundo, hermano. Que no seamos Lots creyendo que ya la bendición la tenemos, entonces puedo andar. Yo creo. Con eso es suficiente. No, actúe en fe. Obre en fe. Llénese. La fe es por el oír y oírla. No deje de asistir, no deje de oír palabras, no deje de leer, no deje de orar. Todos los días, eso es la fe, hermano. Así es como vas a sustentarte en fe y a fortalecerte en fe y a actuar en fe. Y no solamente fue Abraham el que actuó en fe. A mí me impacta unos ejemplos. Daniel, muchacho que fue cautivo, se lo llevaron para Babilonia con otros de los príncipes de Israel. Pero él propuso con su corazón no contaminarse con lo que había en Babilonia, con lo que comían en Babilonia, con lo que bebían en Babilonia. Son palabras que Dios nos está hablando. ¿Cuántas cosas nos contaminan del mundo y nosotros nos la comemos y nos la bebemos sin darnos cuenta? No, pero es que es lo que ahorita no hay más. No. Pero él fue un hombre firme en sus creencias. Hermano, y por sus creencias fue echado al foso de los leones. Lea Daniel 6. Pero él creyó a Dios y Dios lo salvó de ese foso, de esos leones, hermano. No porque los leones no tuvieran hambre, sino porque Dios ve en la fe y obra para protegerlo. Obró para protegerlo. Y así, hermano, no importa a dónde te vaya a llevar tu fe, pero confía y actúa en fe que Dios estará contigo. Mire a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que hasta le cambiaron el nombre. Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres también se propusieron no deshonrar a su Dios.
y les querían obligar a que se postrara ante la estatua del rey Nabucodonosor en Babilonia, pero ellos no lo hicieron y fueron echados al horno de fuego, dice Daniel 3, la historia está en Daniel 3, léanla. ¿Y qué pasó? La fe los sostuvo, porque dice ellos, nosotros no nos le dijeron al rey, nosotros no nos postraremos a ninguna imagen. Y el Dios nuestro nos salvará. Y si no nos salva, pues es problema de él. Pero nosotros no nos postramos. Eso es fe, eso es andar en fe. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, tú conoces que llegué hasta el límite, pero ya me toca? Entonces le estás mostrando tu obra de fe. ¿En qué? Dios quiere es que nosotros seamos firmes en nuestra fe. Y por último voy a hablarles de alguien que yo creo que es la obra más grande. Bueno, Dios es poderoso, pero vea Josué 10 del 12 al 14. Mire esto que hizo Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y dice el versículo 14, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Jehová pelea por nosotros, hermano. Vea, eso se llama, no fe, osadía, hermano, lo que tuvo Josué. Josué estaba en medio de Dios lo mandó a conquistar la tierra para repartirla a todas las tribus de Israel. Y llegó un momento en que tuvo que enfrentarse a los amorreos, que no era un pueblo pequeño. 5 reyes tenían. Y si usted lee Josué 10, ahí está toda la historia. Y se enfrentó y lo estaba derrotando. Pero algo que iba a hacer que no pudiera acabar con ellos era porque la noche venía. Y él, guiado por su fe, por creerle lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho en Josué 1:5, perdón, que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida, porque como había estado Dios con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra quedó marcando en su vida. Y después le dijo, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esas 2 palabras, José no las olvidó nunca. Y por eso en ese día dice que Josué habló a Jehová. ¿Con qué autoridad? Con esa que le había dado. Y le dijo, en presencia de su gente, de su pueblo, de los israelitas. Y le habló a Dios para que obrara. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. O sea, Señor, no vayas a permitir que anochezca hasta que yo pueda destruir a todos estos enemigos. Y dice ahí que se detuvo y que no hubo un día igual que ese. Ni antes ni después, nunca en el mundo, en la vida ha habido eso.
porque había atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por él. Hermano, yo lo invito que mire, sabe que ahora los científicos han descubierto que ese día existió. Con las computadoras y todo ese tipo de cosas, han descubierto que ese día existió, que hubo un día que duró casi 2 días, exactamente 23 horas y 20 minutos más de luz. ¿Quién hizo eso? La fe de Josué. Y la fe nuestra puede mover montañas, hermano. Y esa es la palabra que Dios tiene hoy para ti. Ya tengo que cerrar, pero ojalá Dios te haya hablado como me habla a mí. Y recuerdo a las preguntas, ya tienes la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las obras que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? ¿Y hace cuánto que le estás pidiendo? ¿Ya las tienes? Yo sé que Dios no solamente te va a dar una respuesta, te va a mostrar muchas cosas que ha hecho por ti. Y te va a mostrar cuántas cosas falta que tú le creas a Él para poder seguir Él obrando en tu vida. Pero lo único que te está pidiendo es que actives tu fe, que andes en fe y no por vista, que le creas a Dios y que Dios va a obrar en ti. Hermano, yo no sé si Dios te ha hablado. Si Dios te habló, vamos a cerrar esta con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy tuvimos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos has hablado. Te pido, Señor, perdón por aquellos que todavía no han aprendido a usar su fe. Y te pido que a partir de hoy, Señor, tú obres en los corazones de ellos. Y que esa fe, Señor, sea una fe que crezca y que madure. Y que esa fe va a ser madura es a través de oír tu palabra, de escucharla, de leerla, de creerla y de actuar, Señor. En el nombre de Cristo, yo lo declaro. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por permitirme ser el instrumento, porque me has enseñado algo grande que no entendía. Te bendigo, Señor. Y Señor, hermano, si tú no has recibido, no es la primera vez o todavía no te has movido para esa fe salvadora que dice Dios, que creer que Cristo murió y resucitó por ti, hoy Dios te está haciendo un llamado. Si tú lo crees, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que dio a su Hijo unigénito. O sea, Él entregó a Jesús, lo mandó al mundo para que muriera por nosotros. Eso es entregarlo, ¿no? Para que todo aquel que en Él, que en la obra que Jesús vino a hacer, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿tú crees que Cristo vino a morir por ti? ¿Que Él murió y entregó su sangre para limpiarte de todo pecado y darte una nueva vida? Es el tiempo que lo declares. Y si lo crees, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento. Reconozco que tú viniste a este mundo para entregar tu vida y derramar tu sangre preciosa para limpiar mis pecados y darme la salvación. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Dios y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por cada una de estas personas que hoy, Señor, abrieron su corazón. Yo sé que tú ya estás hablando en su fe, por esa fe, y tú ya le enviaste el paquete, Señor,
Es Cristo viviendo en sus corazones. Es el Espíritu Santo que mora en ellos para ayudarles a transformar sus vidas. Y es, Señor, trabajando para que su fe crezca. Porque tu palabra dice, Señor, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de regreso de Cristo. Yo lo creo, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hermano, si usted fue uno de ellos, por favor déjenos conocer, mándenos sus datos. Queremos seguir orando por ti. Ahí está apareciendo la dirección, el teléfono, una dirección de email para que nos escriba. Nosotros queremos estar orando por ti. Igual, hermano, iglesia, si Dios le ha hablado y si quiere compartirnos con nosotros las obras de fe que Dios ha hecho en ti, déjanos saber. Eso es testimonio y Dios se glorifica en ello. Amén. Dios les bendiga y buenas tardes. Qué palabra que el Señor trajo esta tarde para nosotros. Yo deseo de todo corazón que tú hayas podido recibir esa palabra y que el Señor pueda comenzar a crecer tu fe en Él. ¿Cómo está tu fe? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿Estás poniendo tu mirada en lo que ves o en las cosas invisibles? ¿Tienes la fe puesta en el Señor? Porque no andamos conforme a lo que vemos, sino conforme a la fe. Qué linda palabra que nos recuerda que no importa dónde estamos, en el momento donde estamos, Él tiene control para nuestra situación. Y recuérdate lo que nos predicaba el pastor. Abraham, siendo de muchos años, le siguió creyendo al Señor. Esto nos recuerda de que no importa los años o el tiempo que hemos estado esperando por una respuesta, nuestra fe no puede claudicar, no se puede terminar. Tenemos que seguir creyendo. Iglesia, amigo, tú que me escuchas en esta hora, si tu fe está puesta en otras cosas, en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras, te invito en esta tarde a que pongas tu fe en el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él no te va a fallar. Recuérdate, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe agrada a Dios? ¿Tu fe está siendo agradada o agradable delante de Dios? Yo espero que sí. ¿Qué te parece esta prédica de esta tarde, mi amor? Muy linda, muy desafiante. En estos momentos necesitamos aún tener una fe puesta en el Señor 100%. Una fe inquebrantable. Sí. Y eso trata de que si es inquebrantable, quiere decir que vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Pero el Señor nos recuerda que Él tiene el control de nosotros. Exacto. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Antes de irnos, queremos dejarte con unos anuncios. Tengo una hermosa a mi lado que ella les va a compartir a ustedes los anuncios que tenemos para esta semana. Gracias por el piropo. Oh. Bueno, les voy a dejar con ciertos anuncios. Si les gustó la capacitación del miércoles, que fue increíble. Excelente. Aprendí muchísimo personalmente. Vamos a tener una segunda parte que va a ser este miércoles. Es el 10 de marzo a las 7:30. A la misma hora. A la misma hora, Facebook Live, 7:30. Esté atento al diseño o al anuncio que se va a hacer en nuestra página para así usted poderlo compartir a otros. Mi amor, quiero decir algo, porque tú estás hablando acerca de estar atentos. Por favor, activa la campanita para cuando haya algo nuevo del Centro Cristiano Internacional, te pueda llegar el anuncio o te pueda llegar a tu muro ahí que hay algo que está sucediendo con el Centro Cristiano Internacional. Así es que activa la campanita en tilín para que te pueda llegar el anuncio ese día. Así es. Entonces, cuando tengas ese anuncio, compártelo porque va a ser la segunda parte de la capacitación de finanzas. No te lo puedes perder. Así que ten eso en cuenta, en mente. También, a las 7:30. A las 7:30 el miércoles 10 de marzo. También, si tú tienes alguna petición y quieres llamarnos, aquí está nuestro teléfono que lo ponemos en pantalla, o si lo quieres escribir ahorita es 240-912-4533.
llama, pon tu petición. Hay un grupo de hermanos y hermanas que están orando con nosotros, por nosotros y por la gente que necesita esa oración. Así que Amén. Aquí estamos dispuestos a orar por ti. Estamos también trabajando en nuestra nueva página, así que el domingo pasado la anuncié, no está lista, pero ya casi en un mesecito va a salir. Está muy capacitada para hacer muchas cosas, así que la queremos hacer lo mejor posible para que sirva a toda la comunidad. Amén. No se olviden, el próximo domingo tenemos reunión de niños, que es a las 10 de la mañana, reunión de jóvenes a las 12 de la mañana y ya como saben el servicio a la 1:30. A la 1:30 estaremos una vez más aquí. Antes de que terminemos este tiempo, ¿qué te parece si ahí donde tú estás, si estás con tu esposo, si estás con tus hijos, si estás con tus amigos, donde tú te encuentres, te pido que por favor inclines tu rostro y le demos gracias al Señor por un domingo más? Yo sé que el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros. Hermanos, una semana más tenemos que enfrentar, muchos tenemos que trabajar, tenemos que ir a lugares y estamos siendo expuestos todavía acerca del virus. Pero sabes que Dios siempre cuida de nosotros. Dios siempre cuida de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Es que yo te invito que en esta hora, por favor, inclina tu rostro y le des gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque tú me has cuidado esta semana. Y pídele al Señor que la próxima semana tú puedas enfrentar la semana con fe y puedas creer que el Señor tiene algo mejor para ti y que lo mejor está a punto de llegar a tu vida. No te rindas, por favor. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos has retado en esta tarde. ¿Dónde está puesta nuestra fe, Señor? Oh Padre, en esta hora te pido por aquellos que están al otro lado de la pantalla, Señor. Si su fe está, Señor, desvaneciendo, te pido que aumentes su fe, Señor amado. Aumenta su fe, Señor, y hazla crecer, Padre Santo, para que podamos agradarte. Porque tu palabra declara, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Porque el que se acerca a ti es necesario que crea, Padre Santo, que tú estás ahí, Señor, y que eres galardonador de los que te buscan. En esta hora, Señor, envío la palabra, Señor, aquel que me escucha, aquel que me ve, Señor, en este momento, y el que me va a ver el día de mañana, Señor amado, orando, Padre, o el que va a escuchar esta prédica, Padre Santo, envío la palabra. Te pido, Señor amado, que tú abras caminos en medio del desierto y, Padre, que si el sol, Padre, se levanta, que tú puedas ser, Señor amado, la nube en el día, Señor, que cubra, Padre Santo, de los rayos del sol. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a los amigos, Señor, que están escuchando esta palabra y te pido, Señor, que hagas crecer tu palabra en ellos, Señor, y que pueda dar fruto, Señor amado, y que su corazón se pueda, Señor, acercar a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. El Centro Cristiano Internacional te da un abrazo muy fuerte y te esperamos el próximo domingo. ¿A qué horas? A la 1:30. 1:30.